Hoy vamos a hablar de una costumbre que seguramente has visto hacer cientos de veces. Es más, puede que incluso tú mismo la hayas hecho alguna vez sin plantearte si realmente funciona. Sales de una gasolinera, arrancas la moto, recorres unos metros y empiezas a moverla de un lado a otro, haciendo un pequeño zigzag antes de llegar a la primera curva. La explicación que casi todo el mundo da es siempre la misma: hay que calentar las llantas para que agarren mejor. Suena lógico, ¿verdad? Si los neumáticos están fríos, parece tener sentido mover la moto de un lado a otro para calentarlos cuanto antes. El problema es que muchas veces confundimos algo que parece lógico con algo que realmente funciona. Y eso es precisamente lo que ocurre con este famoso zigzag. Hoy vamos a analizar este tema desde un punto de vista técnico, pero explicado de forma sencilla. Vamos a entender cómo se calienta realmente un neumático, por qué este mito lleva tantos años circulando entre los motociclistas, qué hacen de verdad los pilotos de competición y, sobre todo, cuál es la mejor forma de empezar una ruta con seguridad. Porque si después de ver este vídeo cambias ese pequeño hábito, probablemente estarás conduciendo de una forma mucho más inteligente. Vamos a empezar por el principio. Cuando preguntas a un grupo de motociclistas por qué hacen zigzag, la mayoría responde exactamente lo mismo: para calentar las llantas. Sin embargo, muy pocos saben explicar cómo se genera realmente ese calor. Y aquí aparece la primera sorpresa. Los neumáticos no se calientan únicamente porque rocen el asfalto. En realidad, gran parte del calor aparece porque el neumático trabaja constantemente. Cada vez que aceleras, frenas o apoyas la moto en una curva, el neumático soporta miles de kilos de esfuerzo acumulado durante el recorrido. Aunque desde fuera parece completamente rígido, en realidad está deformándose continuamente. La carcasa se aplasta ligeramente al tocar el suelo, recupera su forma, vuelve a deformarse una y otra vez cientos de veces cada minuto. Ese trabajo interno genera temperatura. Es exactamente igual que cuando doblas una pieza de plástico muchas veces seguidas. Poco a poco comienza a calentarse. Con los neumáticos ocurre algo parecido. No es solamente el roce con el suelo. Es el trabajo que realiza toda la estructura del neumático. Por eso, cuando aceleras con decisión, el peso de la moto se desplaza hacia atrás y obliga al neumático trasero a trabajar más. Cuando frenas, ocurre exactamente lo contrario. Todo el peso se desplaza hacia adelante y el neumático delantero soporta un esfuerzo mucho mayor. Y cuando entras en una curva, ambos neumáticos reciben cargas laterales que también contribuyen a ese proceso. Ahora piensa durante un momento en el famoso zigzag. Cuando haces esos pequeños movimientos en una recta, normalmente circulas despacio. Las inclinaciones son mínimas. Las cargas son muy pequeñas. La deformación del neumático existe, sí, pero es bastante reducida comparada con la que aparece durante una conducción normal. Por eso, el efecto sobre la temperatura es muy limitado. No significa que el neumático no cambie absolutamente nada de temperatura. Significa que ese cambio es tan pequeño que apenas influye en el agarre real durante los primeros kilómetros. Entonces, ¿de dónde salió este mito? La respuesta está en las carreras. Durante décadas hemos visto imágenes de pilotos de MotoGP, Superbikes o Fórmula 1 moviéndose continuamente de un lado a otro antes de la salida. Es una imagen espectacular. Y mucha gente llegó a la conclusión de que si los mejores pilotos del mundo hacían eso, sería porque era imprescindible. Pero aquí hay un detalle fundamental que casi nadie explica. Las motos de competición utilizan neumáticos completamente diferentes a los nuestros. Trabajan con compuestos mucho más blandos. Funcionan a temperaturas muchísimo más altas. Y además, antes incluso de salir del box, esos neumáticos ya han pasado bastante tiempo dentro de calentadores eléctricos especialmente diseñados para mantenerlos cerca de su temperatura ideal. Es decir, cuando el piloto sale a pista, el neumático no está frío. Ya está preparado para ofrecer un agarre extraordinario. Durante la vuelta de formación, esos pequeños movimientos ayudan a conservar parte de esa temperatura y también pueden servir para desprender pequeñas partículas de goma o suciedad acumulada sobre la superficie. Pero eso no significa que estén calentando un neumático completamente frío. Son situaciones totalmente diferentes. Ahora compara eso con una salida de domingo cualquiera. Tu moto ha pasado toda la noche aparcada. Los neumáticos están a la temperatura ambiente. No llevas calentadores. El asfalto tampoco está caliente. Y el ritmo de conducción es completamente distinto al de un circuito. Son dos mundos diferentes. Sin embargo,
muchas personas siguen copiando exactamente el mismo movimiento esperando obtener el mismo resultado. Y ahí aparece el verdadero problema. Porque el mayor peligro del zigzag no es el propio zigzag. El verdadero peligro es la confianza que genera. Después de mover la moto durante unos segundos, algunos pilotos creen que ya pueden entrar con decisión en la primera curva. Piensan que el neumático ya está listo para ofrecer todo su agarre. Pero la realidad es muy distinta. Durante los primeros kilómetros el neumático todavía necesita seguir trabajando para alcanzar una temperatura adecuada. Y precisamente en esos primeros minutos es cuando más prudencia deberíamos tener. Ahora imagina esta situación. Dos amigos salen juntos a hacer una ruta. Los dos llevan prácticamente la misma moto. Los dos montan neumáticos parecidos. Los dos salen de la misma gasolinera. El primero comienza inmediatamente a hacer zigzag, convencido de que ya está calentando las llantas. El segundo simplemente conduce de forma suave, acelera progresivamente, frena con anticipación y evita inclinar demasiado durante los primeros kilómetros. 5 minutos después. ¿Cuál de los dos tendrá los neumáticos trabajando en mejores condiciones? Aunque pueda sorprender a muchos, probablemente será el segundo. No porque haya hecho algo especial, sino porque ha dejado que los neumáticos hagan exactamente aquello para lo que fueron diseñados. Trabajar de forma progresiva bajo carga real. Y eso marca una enorme diferencia cuando llega la primera carretera de curvas. Si todo lo que estás aprendiendo te está resultando útil, este es el mejor momento para suscribirte al canal. Así no te perderás los próximos vídeos, donde seguiremos viendo técnicas de conducción, seguridad y consejos que pueden marcar la diferencia cuando estés sobre la moto. Y si este contenido te está aportando valor, déjame un buen me gusta. Ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este vídeo a más motoristas que también pueden beneficiarse de esta información. Ahora sí, continuemos. Ahora bien, hay otro factor del que casi nadie habla y que tiene mucha más influencia sobre el agarre que el famoso zigzag, la temperatura del ambiente. No es lo mismo salir a rodar un día de verano con 30 grados que hacerlo una mañana de invierno con 8 o 10 grados. Cuando la temperatura exterior es alta, el asfalto también suele calentarse más rápido y los neumáticos alcanzan su temperatura de funcionamiento en menos tiempo. Sin embargo, cuando hace frío, el proceso es mucho más lento. La goma tarda más en flexionar, necesita recorrer más kilómetros para trabajar correctamente, y durante ese tiempo, el nivel de agarre será inferior al que tendrá más adelante en la ruta. Por eso, los primeros kilómetros siempre deben hacerse con calma, especialmente durante el invierno o a primera hora de la mañana. Y si además el asfalto está mojado, hay que añadir un factor extra de precaución. El agua enfría continuamente la superficie del neumático y reduce la adherencia disponible. Eso significa que debemos ser todavía más suaves con el acelerador, con el freno y con las inclinaciones. Aquí aparece otro error muy común. Hay motociclistas que piensan que, si montan unos neumáticos deportivos, ya tienen garantizado un agarre espectacular desde el primer metro. Y no es exactamente así. Los neumáticos Sport suelen estar diseñados para ofrecer un rendimiento muy alto cuando alcanzan una determinada temperatura de funcionamiento. En cambio, muchos neumáticos Sport Touring o Touring están pensados para ofrecer un comportamiento más equilibrado en diferentes condiciones, calentarse con mayor facilidad y durar muchos más kilómetros. Eso no significa que unos sean mejores que otros. Simplemente significa que cada neumático ha sido diseñado para un uso diferente. Por eso es tan importante montar un neumático adecuado para el tipo de conducción que realmente haces y no únicamente porque tenga un aspecto más deportivo. Otro detalle que muchos olvidan son los neumáticos recién estrenados. Cuando montas un juego nuevo, durante los primeros kilómetros conviene conducir con especial suavidad. No porque el neumático sea malo, sino porque necesita un pequeño periodo de adaptación y asentamiento. Además, cualquier neumático nuevo merece un margen de prudencia hasta que el piloto se acostumbre a su comportamiento. Y ahora llegamos, probablemente, al aspecto más importante de todo este vídeo. La presión. Si tuviera que elegir un único factor que realmente influye en el comportamiento de una moto desde el primer kilómetro, elegiría la presión correcta de los neumáticos. Una presión demasiado baja hace que el neumático se deforme más de lo previsto. Eso puede aumentar el desgaste, hacer que la dirección se sienta más lenta y modificar la forma en la que trabaja la carcasa. Por el contrario, una presión excesiva reduce la superficie de contacto con el asfalto y hace que el neumático absorba peor las irregularidades del terreno. En ambos casos, la moto pierde parte del comportamiento que el fabricante había previsto.
Y lo más curioso es que revisar las presiones apenas lleva un par de minutos. Muchos motociclistas dedican más tiempo a limpiar la moto que a comprobar algo que influye directamente en su seguridad. Mi consejo es muy sencillo. Revisa siempre las presiones con los neumáticos en frío y sigue las cifras recomendadas por el fabricante de tu moto. No te guíes por lo que utiliza un amigo ni por lo que le funciona a otra persona en una moto distinta. Cada modelo tiene un peso diferente, una geometría diferente y unas necesidades distintas. Y ya que estamos desmontando mitos, aprovechemos para hablar de otro. Hay quien cree que bajar bastante la presión hará que el neumático agarre mucho más. En determinadas situaciones muy concretas, como algunos usos fuera del asfalto, la presión puede ajustarse según el terreno. Pero en carretera abierta, circular con una presión claramente inferior a la recomendada puede perjudicar el comportamiento de la moto, aumentar el desgaste y reducir la estabilidad. No es una receta mágica para ganar agarre. También existe la creencia de que las motos modernas, por llevar control de tracción, ABS o ayudas electrónicas, ya no necesitan estas precauciones. Y eso tampoco es cierto. Las ayudas electrónicas son un apoyo extraordinario, pero trabajan con la adherencia que el neumático es capaz de ofrecer en ese momento. Si el neumático todavía está frío o las condiciones del asfalto son malas, ningún sistema puede cambiar las leyes de la física. La tecnología ayuda, pero no hace milagros. Por eso los mejores motociclistas no son necesariamente los que más rápido conducen. Son los que mejor entienden lo que está ocurriendo entre la moto y el asfalto. Saben que los primeros kilómetros sirven para observar el estado de la carretera, comprobar cómo responde la moto, adaptar el ritmo a la temperatura del día y permitir que los neumáticos alcancen poco a poco su mejor rendimiento. Y eso, aunque parezca menos espectacular que hacer zigzag, es muchísimo más efectivo. Así que la próxima vez que salgas con tu grupo y veas a varios compañeros moviéndose de un lado a otro nada más abandonar la gasolinera, no hace falta que les digas que están equivocados. Simplemente recuerda lo que has aprendido hoy. Conduce con suavidad durante los primeros kilómetros. Acelera de forma progresiva. Frena con anticipación. Evita inclinar más de la cuenta hasta que todo haya alcanzado su temperatura de trabajo. Y revisa siempre las presiones antes de salir. Son hábitos sencillos, pero tienen un impacto mucho mayor sobre tu seguridad que cualquier movimiento de zigzag. Al final, montar en moto no consiste en repetir costumbres porque siempre se han hecho así. Consiste en entender por qué hacemos cada cosa. Cuando conoces cómo funciona realmente tu moto, empiezas a tomar mejores decisiones, conduces con más seguridad y disfrutas mucho más de cada ruta. Porque la experiencia no consiste únicamente en acumular kilómetros. La verdadera experiencia consiste en aprender algo nuevo cada vez que sales a rodar. Si este vídeo te ha resultado útil, deja un buen me gusta, porque eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más motociclistas. Suscríbete a Real Moto si te gustan los vídeos basados en técnica, mecánica, conducción y seguridad, sin mitos y explicados de forma sencilla. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Tú eres de los que alguna vez hacía el famoso zigzag antes de cada ruta? ¿O hace tiempo que dejaste esa costumbre? También me interesa saber si conoces algún otro mito del mundo de la moto que te gustaría que analizáramos en un próximo vídeo. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de Real Moto. Buenas rutas, conduce siempre con cabeza, y hasta la próxima.